Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Fans. Como cada semana estoy con mi amigo Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, no tan bien, mal. ¿Sorpresas te da la vida? La vida te da sorpresas, amigo. Sí, tuvimos lindas sorpresas, pero ninguna de estas sorpresas sucedió en la cancha, en la pista. Entonces, no, claro, pasaron cosas alrededor del GP que sirvieron para darle un poco Sí, de azúcar, para que quedara más endulzar un poquito el entretenido, fin de weón. semana. Como que, Sí, ¿no te pasó que después de la carrera quedaste como ya vimos pelea en pista, todo lo que queráis, pero me faltó algo? Me faltó esa emoción del final que la estábamos teniendo cuando Norris estaba bajando su tiempo drásticamente y queríamos saber qué pasaba. ¿Sabéis qué me faltó? Un safety más o menos en la vuelta 30. sí, sí, sin duda que un safety car en la mitad de la carrera podría haber aportado un poquito al desarrollo de la misma. Venimos un poco desilusionados porque ensalzamos un montón el GP de Las Vegas en el último capítulo, porque efectivamente veníamos de 2 años muy, muy buenos, pero este año lamentablemente Ahora, nada, con la nada, nada, quali, nada, con nada. la quali que tuvimos, era difícil superarla. Porque la O sea, quali y las prácticas estuvieron. tuvimos probablemente una de las mejores qualis del año, Sí. ¿vale? Pero esa emoción que tuvo la quali finalmente viene regalada de la mano de una lluvia, de la mano de las condiciones de pista, de las manos de que conocimos las gomas full wet por fin, porque pensábamos que eran un mito, una leyenda urbana, así como Oye, pero un funcionaron algo súper y bien. funcionaron súper bien. Bueno, es una prueba de que efectivamente la goma sirve, pero otra cosa es en ritmo de carrera y otra Sí, cosa es sí, cuando tenéis obvio. hay una fila de 20 monoplazas levantando ese spray. Pero bueno, Y no estaba finalmente tuvimos lloviendo. y no estaba lloviendo. Sí. Claro, tuvimos una quali muy entretenida, producto del clima, pero ya después pasamos a la carrera en seco, donde pensamos que íbamos a ver mucha acción. La largada estuvo espectacular, todos gritamos, pero de ahí fue el único momento en el que gritamos. Así Sí, que, yo creo que sí. dedito para abajo. Un bu pa- Sí. Sí, yo creo que la largada estuvo espectacular. Yo creo que ninguno de nosotros esperaba a Lando Norris haciendo lo que hizo y Max despidiéndose. Bueno, un error que le costó 2 posiciones en ese momento y después, bueno, eh, Me gustaron las declaraciones de David Coulthard, porque ¿qué creo que dijo? le dan el clavo. Básicamente dice que Norris intentó jugar el juego de Max, que es verdad, una salida agresiva, te arrincono contra el pit, para luego quedar mejor posicionado para tomar la primera curva, pero Coulthard dice, Norris trató de jugar el juego de Max, pero no se sabe las reglas del juego. Y yo encuentro que tiene razón, porque finalmente trata de ejecutar una salida violenta, brusca, te llevo contra el muro, te saco de la racing line, pero eso tiene que venir acompañado también después de retomar la racing line para poder agarrar la primera curva. Y Max comete una genialidad, porque aguanta el monoplaza de Lando, lo aguanta hasta el final, y cuando ve que Lando se pasa de la línea de freno, Max se abre y entra a la curva de forma correcta. Sí. Lamentablemente Norris se va muy ancho, incluso termina perdiendo el puesto con un George Russell que también tuvo una extraordinaria salida, que logró adelantar a Sainz y a Lando en la largada. Sí, po. Ahora, ahí veíamos las cámaras del monoplaza de Lando y de Max. Y claro, Max levanta porque se le viene encima un poquito. Ahora, por eso también se genera como una distancia y después se va largo y Max dice, ok, chao, perdiste la batalla. Ahora, creo que hay un error igual. Pensemos en que él salió por la parte limpia del Correcto. trazado, ¿ya? Se fue a defender de algo que en teoría no debería haberse defendido ahí.
porque se dice que en la curva 12 más o menos es donde se iba a dar la batalla. Solo en la salida era salir bien, tomar la posición y agarrar ventaja. También tenemos que pensar que cuando conducimos, cada vez que cambiamos el trazado de esta manera, perdemos tiempo. Correcto. Entonces, yo siento que la decisión de Norris fue como más para mostrar actitud de campeón, por decirlo de alguna forma, que por una estrategia real dentro de la carrera. Y ahí está Estoy de acuerdo. el tema, weón, porque siento que el fin de semana en general se resume en, weón, McLaren, Lando, tratando de mostrar que merecen ser campeón más para otros que creérselo ellos mismos. Y se mandaron una cagada gigante que después vamos a hablar de eso. Pero Sí, además Lando lo muestra en su salida. Esa ansiedad de estoy de acuerdo. demostrar de que yo soy campeón del mundo. ¿Y qué le pasó? Bueno, perdió la posición con el campeón del mundo, que mostró porque es campeón del mundo también. Entonces, yo creo que ahí Lando se equivocó, porque salía en desventaja Max, salía en la zona sucia. Ya está bien, te puede ganar el interior de la curva, pero no era el momento, yo creo, de pelearla. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que es un análisis súper acertado. Efectivamente, y de hecho, yo creo que tu análisis calza muy bien con las palabras que trata de entregar David Coulthard en cuanto a esta largada donde vimos a un Lando Norris que no recuerdo haber visto una salida de Norris así de agresiva. ¿Vale? Estamos todos de acuerdo de que Norris mejoró un Sí, infinito la forma de largar. Sabemos todos los problemas que tuvo Lando el año pasado con la sí. largada y como tuvo que mejorar esa parte de su performance en el 2025. Pero lo que vimos en Las Vegas efectivamente fue algo muy, creo que se extralimitó absolutamente. No era necesario arrinconar a Max hasta tan cerca del pit, no era necesario. Le echó el auto encima y yo creo que con el hecho de haber sacado a Max de su línea ya era suficiente para volver a abrirse y tomar la primera curva a la izquierda. Más pensando en cómo se desarrolla la curva 1, 2 y 3 en Las Vegas, que es un trazado de curva tremendamente complejo donde un mínimo Bueno, exceso de aceleración te va a llevar contra lo el vimos muro. en las prácticas y lo vimos con lluvia. Lando en la práctica 2 si no me equivoco, se salió 1000 veces porque estaba mojado. Entonces, yo creo que en un circuito que, claro, como tú bien dices Álvaro, tiene estas curvas que si no frenáis a tiempo, si no tomáis la distancia correcta para tomar la curva, el auto tenéis que llevarlo a una escapatoria o se te va a chocar. También le pasó a Alex Correcto. Albon en la quali. Entonces, yo creo que Lando es la ansiedad, yo creo, de decir ya quiero cerrar el título. Pero también si lo pensáis, si Max no levanta, si Max se desconcentra y se topan, porque eso podría haber pasado Piastri así. perfectamente, sí. Sí, claro. Entonces, Claro, claro, claro. yo creo que la largada, claro, le dio emoción, pero fue una... Bueno, de hecho, después, al tiro en la post entrevista que hacen en Las Vegas, inmediatamente dice I fuck it up. ¿Cachai? Como la cagué. Sí. Y yo creo que hizo Yo, alusión a eso, porque ahí perdió la posición. yo creo que él se da cuenta en el mismo segundo en el que pierde su racing line o pierde la referencia de la curva 1, se da cuenta de que se le pasó la mano. Sí. Así que nada, bueno, vamos a ver porque quedan todavía 3 largadas de aquí a que se termine el campeonato. Probablemente Max va a estar ahí, va a estar compitiendo con Lando con esas largadas y Lando va a tener que enfriar un poquito la cabeza más con el tema de la descalificación y no solamente el tema de la descalificación, sino que tener en cuenta de que al final, independiente de la descalificación, Max le ganó a Lando en la pista. Ahora, Y eso quiero hablar es un golpe duro de, un, contra el Mundial. de un poco. Yo creo que el fin de semana en general fue entretenido, Álvaro, porque pudimos ver y pudimos sentir como la tensión que hay por el campeonato. En la quali, que fue una quali espectacular, de hecho, Piastri venía mejorando los microsectores y era el último que iba a pasar.
tuvo la mala fortuna de Leclerc se sale de pista y le ponen justo al frente de él la bandera amarilla en esa parte que tuvo que levantar. Pero habla de la tensión general que hay con el campeonato. Y en términos generales, en eso el fin de semana sí fue un fin de semana entretenido. Yo creo que estábamos todos nosotros esperando todo lo que iba pasando el fin de semana, a ver si alguien se chocaba, si alguien perdía la vuelta, etcétera, etcétera. Eh, y eso creo que lo hace genial. No sé, desde 2021 creo que no teníamos un final de temporada tan emocionante. Y ha pasado sin duda. también en la quali y en la pista igual. Independiente de que la carrera estuvo plana, las primeras 30 vueltas estaban mega emocionantes. Las estrategias de Absolutamente. todos los equipos, viendo como muchas batallas en pista. Y después se puso monótona. Eh, sí, Yuki no hizo lo que pensamos que iba a hacer. No, finalmente Yuki nos sacó su alma de kamikaze. Yuki, de hecho, solo pudo superar a los Alpine y no pudimos ver al piloto nipón en este GP. Y la verdad es que más allá de las bromas y más allá de que Yuki debiese estar cumpliendo con un trabajo de escudero, hoy por hoy yo creo que es inviable. Ni siquiera hay que pensar en la posibilidad de que Tsunoda pueda aportar en este campeonato del mundo o en estas posibilidades o en esta búsqueda del campeonato que está No, ya. teniendo Max. Así que en ese sentido, Yuki yo creo que ya está terminando su carrera en la Fórmula 1, por lo menos para el 2026. Veo que es muy, muy difícil de que lo Sí, vayan a porque renovar. aparte Hadjar y Lawson en esta última 6 carreras han mostrado que tienen ritmo, que van bien, han clasificado los dos dentro de los 10 primeros. Lawson, que lo criticamos mucho al principio de la temporada, también se nota que ha hecho un trabajo y que hoy día está aportando también. Y de hecho se han transformado un poco, Álvaro, en los escuderos de Max. Así es correcto. Por ahí hemos visto ya ¿Quién algunas topó a batallas en Piastri en pista. la primera curva? Exacto. Hemos visto algunas peleas en pistas o acciones que se han dado entre los RB y Piastri, entendiéndose de que el piloto australiano está muy lejos de estar en la forma en la que estuvo los, los primeros 2 tercios de esta season. Pero al final del día, Piastri sigue siendo un piloto que en puntos está mucho más cerca que Max del Claro. campeón del mundo, por lo tanto Piastri sigue representando un peligro para la búsqueda de Max de este quinto campeonato del mundo. Ahora, muy de acuerdo contigo, Lawson tuvo una carrera horrible en esta versión del GP de Las Vegas, pero eso tiene que ver no porque haya tenido un mal fin de semana, porque efectivamente los chicos de RB clasificaron muy, muy bien. El problema fue que hubo una largada desastrosa, una largada donde vimos una cantidad de incidentes que, a ver, si bien a los fanáticos nos gusta que en las largadas exista un poquito de caos y todo lo que vimos en el GP de Las Vegas, fue un poco lo mismo que vimos en algunos pasajes del GP de Austin, cuando ya todo se sale un poquito de madres, por decirlo de alguna forma, y las carreras se transforman como que en un mundo de rookies. Yo aquí quiero poner el acento en Bortoleto. El capítulo pasado fui muy duro con el piloto brasilero y esperaba, de verdad, después de lo que vimos en Brasil, que creo que fue una actuación no solamente desafortunada, sino que muy irresponsable por parte del piloto brasilero, hoy o ayer, el domingo en la largada, lo que vimos de nuevo en la largada de Bortoleto fue una locura. Se volvió loco. Bortoleto Sí. no frenó. Y Bortoleto tenía la obligación de redimirse por la cagada de Brasil. Y muy lejano a eso, muy distante de eso, lo que hizo fue poner encima de la mesa toda el alma de rookie que tiene. Y yo creo que ya terminando la temporada, cuando ya tenés todos estos GPs encima, habiendo brillado de forma espectacular en ciertos pasajes del 2025, no te podéis mandar una largada así, especialmente después de la actuación que tuviste en casa. Así que un tirón de orejas, como se dice, para el piloto brasilero que, ojo, denefió a Stroll. Sí.
y gracias al DNFeo de Stroll hubo otro piloto metido entre medio que, si no me equivoco, fue Gasly. Sí, hubo varios mermados con a Colapinto también lo topó. Sí, Entonces hubo muchos pilotos mermados con esta acción de Bortoleto. Estoy de acuerdo contigo en esta. Creo que no era la carrera para tener esa ansiedad. Yo lo dije la semana pasada, te creo en Brasil. Ya, podéis tener ansiedad, es tu primer premio, un sueño, tenéis emoción, estáis desbordados, queréis demostrar. Somos humanos. Pero en esta no estabais peleando nada. No estaba ahí. Lo único que teníais que hacer era tener ritmo de carrera para poder lograr algo. No sé si la estrategia era tengo una gran largada, adelanto 8 posiciones y me consagro como en gloria cuando estoy con un kick. Entonces, sí creo que falló Bortoleto, creo que va a tener que aprender de esta situación sí o sí. Hemos visto otros pilotos que quizás han tenido comienzos más desastrosos que lo que ha hecho Bortoleto, sin duda. pero está claro que tiene que trabajarlo, porque el próximo año también con Audi, amigo, la escudería alemana no va a ser tan amable como en esta transición de kick. Y eso está claro. Hay Absolutamente. un Mick Schumacher esperando también, que donde Alemania, por el tema del marketing, porque esto funciona así, le Sí, encantaría probarlo. Y si voy a probar un brasilero que no me está rindiendo y que está teniendo estos toques de ansiedad y voy a poner un alemán que por último me va a vender más, es una posibilidad. Entonces, creo que estoy de acuerdo en esta pasada contigo. Creo que no era la carrera de Bortoleto para poder hacer eso. Y afectó la carrera de muchos. Y eso no nos sí. gusta tampoco. Cuando hay un incidente de carrera porque estoy peleando la posición, etcétera, dale, la bancamos, ¿cachai? Pero cuando afectáis la carrera en el comienzo, cuando no estáis peleando nada, amigo, ¿qué onda? ¿Qué estáis Es que haciendo? no tiene mucho sentido, y efectivamente es algo que Bortoleto va a tener que trabajar de cara a las últimas carreras que quedan, las últimas 3 carreras. Tal como decís tú, probablemente los alemanes no van a tener la paciencia para aguantar este tipo No. de, de actitudes. Ahora, lo mencionaste, hubo otros daños colaterales que no todos tienen que ver con Portoleto, sino que se armó la Tercera Guerra Mundial en esa largada, y vimos a un Alex Albon que terminó estropeando el difusor de Franco Colapinto, Quiero y decir esto, algo, sí. ¿ah? Quiero hacer un análisis de Albon. Termina tu punto, pero bueno, quiero hacer un análisis. Sí, porque sí, Albon trae cola. Sí. Albon trae mucha cola, y explotó esta cola en este GP. Albon termina dañando el difusor de Franco, y esto no solamente le cuesta puntos en la aerodinámica a Franco, desestabiliza el monoplaza. eh, Escuchamos unas radios entre el ingeniero de Franco y Franco, donde básicamente el ingeniero casi que iba haciendo de psicólogo, diciéndole: bueno, Franco, sabemos que el auto quedó completamente estropeado, pero por favor, dale con todo, haz lo que puedas con el monoplaza que en este minuto tienes en las manos. O sea, vimos a un Franco Colapinto muy enojado Sí. Es después que de es la carrera. frustración también, pues Álvaro, weón. Porque Absolutamente. al final, si lo vemos el fin de semana, trató de meter el auto más arriba. Estuvo delante de Piastri en muchos pasajes del fin de semana. Entonces, después de varias carreras donde ha pasado lo mismo, weón. Parte la carrera y alguien lo topa, alguna wea pasa y queda ahí. Y sobre todo en esta carrera, que yo creo que los monoplazas en general los sentí como más nivelados. ¿Cachai? Sí, sí, Que te topen totalmente. partiendo, ni siquiera es tu culpa. No, y ojo, eh, porque más encima el tipo de choque que tiene Colapinto, no solamente, como te decía, afecta en la estabilidad del auto, porque al estropear el difusor, por supuesto que todo lo que tenga que ver con los flujos de aire desde la salida del monoplaza van a causar una desestabilización en sí en la conducción. No solamente eso, sino que le avisan a Franco
que cuando vaya a hacer el pit stop, se van a demorar. ¿Y por qué se van a demorar? Porque la gata trasera agarra el difusor para poder levantar el monoplaza. Por lo tanto, Franco tenía que llegar y el Catman iba a tener que ver Sí, dónde podía podía levantar. encajar bien la caja sin estropear aún más el difusor o estropear aún más el monoplaza. En el fondo, el monoplaza iba a tener que llegar al pit, iba a tener que haber un análisis de el estado del monoplaza para recién levantarlo. Y efectivamente, Alpine hizo un muy buen cometido porque ese análisis lo hizo en poco tiempo y si no me equivoco, la parada duró 4,5 segundos, puede ser, o cinco Sí, no segundos, fue que creo tan que podría haber larga. sido más desastroso. Sí. Oye, sí, Eh, todo complejo, porque al final yo sé que Franco al final está tratando de demostrar, sí, creo que es un buen piloto. Cada vez que hay lluvia, igual muestra, independiente de incidentes y cosas que han pasado, que tiene ritmo de carrera y todo, pero fue lamentable. Ahora, mm, otro que no Albon. la ha pasado bien es Albon, ¿cachai? Y Albon yo creo que no la está pasando bien porque está sintiendo presión después de años. Albon fue siempre el piloto número uno, pero contra Latifi, contra Sargent, el año pasado se vio afectado ya cuando entra Franco con la pinta Williams, pero este año que tenía un Carlos Sainz, que viene de Ferrari, que era uno de los prodigios de McLaren, y que hoy día está sintiendo un poco más el auto, siento que Albon en las últimas 2 o 3 carreras ha salido muy acelerado y ha provocado varias colisiones. Entonces, creo que algo le está pasando, independiente del error del equipo en pits que entra y no le cambian el alerón, weón. Pero eso fue, ojo, fue porque hubo problemas con la radio. Ah, ya. Efectivamente, no. A ver, no se estropeó la comunicación. Y dicen que eso es lo que provoca de que hacen la parada en pits y no le cambian la trompa, ¿vale? Mm, Ahora, también yo creo que hay un tema de errores cruzados, porque al final del día, por mucho que tú no tengas comunicación con tu piloto, tú tienes los sensores que te debiesen indicar, sí. tienes cámaras que apuntan el morro del auto, o sea, tú debieses ver sí o sí desde el pits que tú tienes obligatoriamente que cambiar la trompa del auto. Ahora, también llega Albon, hace el pit stop, señala Sí, que 3 veces, que le como cambien la punta, pero claramente las 14 personas que hay alrededor del auto, nadie está viendo el piloto. Están todos preocupados de ejecutar la tarea para la cual están ahí. Y ahí cada no una de esas será 14 mejor, personas, Álvaro, que hubiesen estado listos con el morro y si Albon hace la señal, se lo cambian. Porque el eso es piloto, lo que no se entiende. sí, Eso es lo que no se entiende porque pareciera ser que Williams nunca se dio cuenta de que Albon no tuvo el contacto con Colapinto y que estropeó todos nos el dimos morro del auto. cuenta, Todos nos dimos cuenta, menos los jóvenes menos los del equipo, bueno. Ahora, Nico, te tengo un dato que es importante, porque nosotros sabemos, y lo vimos, de que eh, Albon empezó el año muy bien y Carlitos Sainz empezó el año muy mal. Sí. Independiente de las razones, mitad mala cueva, mitad malas actuaciones por parte del piloto español. Pero hoy en día tenemos un dato a mano que es estremecedor, porque al final Albon lleva 5 de las últimas 6 carreras sin entrar en puntos. Sainz lleva 6 de las últimas 6 carreras entrando en puntos, incluido un podio. Sí. Y así es como se dio vuelta esta Sí, historia que pero empezó completamente distinta. O a sea, eso es lo que empezamos con voy. un Albon trayendo los puntos. Pero ahora que Sainz se está trayendo los puntos, veo un Albon como desesperado. Como cometiendo errores Errático. que antes. Sí. Y eso sí me llama la atención. Ahora, en la Fórmula 1 tenéis que bancártela cuando tu compañero de equipo empieza a ser mejor que tú nomás. Así es. Pero está Oye, interesante. otro accidente que hubo en la largada fue de Lawson. Sí. Porque Lawson, Le dio un lamentable, toquecito a le dio un Piastri. besito a Piastri que de nuevo, por suerte, Piastri está involucrado en un accidente donde Piastri sale
medianamente Sí. ileso, ¿vale? Entonces, yo creo que Piastri va a tener que tener un poquito más de ojo a la salida, no por su conducción, sino que va a tener que tener un poquito más de ojo por la conducción del resto. Piastri va a Y, tener que hacerse una limpieza, amigo, porque exacto. Y lo otro es lamentar mucho la largada del piloto de RB, porque al final Lawson, ojo, clasificó sexto, sí, po. ¿vale? O sea, Hadjar y Lawson, brutal su cualificación, brutal. Pero lamentablemente Lawson lo pierde todo, también con una cuota de irresponsabilidad en una salida en la que en Las Vegas es difícil Sí. arriesgar por el tipo de curva que Sobre todo en tienes la primera en la curva, que primera está a curva, correcto. 120 metros, weón. A nada, correcto. No es que alcanzas a generar No, muchas no. distancias, es mejor ser recatado, etcétera. Así que una salida muy, muy accidentada en Las Vegas que finalmente termina siendo, creo yo, opinión personal, lo más interesante de todo el GP. Oye, ahora, otra cosa que vimos en la largada también, y quiero mencionarlo, porque le hemos dado duro este año, pero la cagó. Sir Lewis Hamilton. Weón, Hamilton gana, ¿cuánto? ¿7, 8 puestos en la largada? en total quedó décimo, po, weón. Quedó décimo y De salió 9 9 puestos. puestos. Sí, pero 9 solo en la puestos. largada ganó 4. ¿Viste el onboard de la largada? Hamilton Esquivó todo esquivando lo... Es como Yuki, ¿te acordáis Yuki en Texas en la Spring? como ¿Lo Yuki en mismo? Austin, lo Pues igual. mismo. Bueno, esquivando cosas Sí. por todos lados. Oye, partió muy bien el piloto inglés. Yo creo que todos pensamos que se iba a pegar una remontada así del quinto infierno, pero lamentablemente la estrategia planteada por Ferrari lo hizo estancarse en ese 10º lugar que finalmente le termina regalando 2 puestos a la descalificación de los McLaren. Hubo una muy buena largada por parte de Hamilton. Luego vimos un undercut que le mete a Alonso, si no me equivoco. No, fue un overcut, de hecho. Sí. Y luego de eso, no vimos más. No vimos más a Lewis Hamilton No. tratando de generar sobrepasos porque a mi parecer, la estrategia planteada por Ferrari no era la correcta. Pensando Sí. eso sí, de que los primeros 8 o 9 puestos iban todos con la estrategia de medio duro, Hamilton partiendo de atrás, creo que podría haber generado una estrategia distinta. Ahora, Ferrari en general en la carrera no anduvo tan mal. Pero se nota que hay un tema de ritmo después que pasan las vueltas. Porque Leclerc, oye, Leclerc tuvo una carrera, a mi parecer, impecable. Le falta auto. Totalmente. Le falta auto. Porque si Leclerc hubiese tenido un poquito más de... Es que ahí el McLaren te saca mucha ventaja, weón, con la gestión de neumáticos. Y yo creo que ahí eso le costó a Leclerc, pero Leclerc ya lleva, sobre todo en la segunda mitad de temporada, un ritmo impresionante, ¿cachai? También en las quali y todo. Pero siempre hay un detallito típico de Ferrari que no le deja ir a pelear por más. Correcto. Sí. Y creo que Oye, Hamilton también, igual, Hamilton, si pensáis, Hamilton y Leclerc, la primera mitad de carrera siempre van bien. Y después, absolutamente. De hecho, vimos cómo Hamilton se quedó atrapado detrás de Ocon un muy buen rato. Y eso al final duele un poco porque estás hablando de dos monoplazas que tienen exactamente el mismo motor, sí, pero que po. en puntos aerodinámicos no son comparables. ¿Me entiendes? No voy a entrar a comparar a los dos No, pilotos, no, sino que obvio, vamos a obvio, hablar de obvio la que no. maquinaria nomás, ¿cachai? Pero en la Entonces, maquinaria, sí, po, es que ahí veis también la evolución del Haas. El Haas con Berman ha peleado con todos. Entonces, Ferrari, como que no. ¿Cachai? Como que, me falta algo. sí. Bueno, también Hamilton estuvo reportando durante la carrera problemas con su freno. Y eso finalmente yo creo que también generó una distracción en la conducción del piloto inglés, Que no es primera vez, pues, weón. Si acuérdate que que no es primera terminó vez. sin freno en otra Pero ¿qué es carrera, lo que po. me está pasando? Que Leclerc
poniendo encima de la mesa problemas con los frenos. Leclerc no Pero está Leclerc lo poniendo estuvo. encima de la En la mesa. cual y se le apagó el auto solo. Sí, pero no tuvo problemas con los frenos No, en no, no, particular. no, no. Y Hamilton sí está teniendo un montón de problemas con los frenos en varios GPs Puede ser la distintos. forma de Entonces la frenar pregunta, también, Álvaro. exacto, exacto. La conducción. Recordemos de que, no me acuerdo en este minuto cuáles son las marcas, pero el sistema de frenos de los Mercedes es completamente distinto al sistema de frenos que tiene Ferrari. Y uno de los puntos que se hablaba a principio de año, antes de que se largara la temporada, era de que Hamilton iba a tener que trabajar su forma de frenar, porque los frenos que ocupa Ferrari son distintos a los frenos que ocupa Mercedes. Y al parecer, esta guerra Hamilton no la ha estado ganando porque, de nuevo, durante toda la temporada hemos escuchado a Hamilton alegar de que los frenos no entran en temperatura. Y esa es una constante, es en todas las carreras escuchamos a Hamilton alegar, a pesar de que él es muy bueno para alegar en general, pero alegar por el En tema de la inglés. temperatura de los frenos. Entonces, yo creo que es importante también someterte a tu monoplaza y a veces te va a tocar cambiar tu forma, tu estilo de manejo, tu estilo de frenado, tu Sí, estilo de cambio de curvas, etcétera. Como creo que algo más se podría trabajar sí, es desde ese verdad. punto de vista. Estoy de acuerdo contigo, amigo mío. Oye, hablando, bueno, ya nos vamos acercando como a la punta, pero quiero hacer una mención especial de verdad a la Por favor. estrategia de Mercedes con Kimi Antonelli. Qué visionarios. Porque aprovecharon la oportunidad, cambiamos goma al tiro al principio de la Absolutamente. carrera, cuando hubo esta virtual safety car, y dicen, ya, vamos a ganar tiempo, cambian neumático duro y la gestión, amigo, 40 y tantas vueltas. Mira, eh, o sea, Kimi sale con sus neumáticos blandos. Y gana dos o tres Es el posiciones. único. Sí, Es el único que sale con neumáticos blandos en toda la parrilla. Y cuando se produce el safety car, solo 4 equipos metieron a sus pilotos a cambiar goma. gomas. Por supuesto que los últimos 4 equipos entran, porque ellos van a un stint largo. Sí, po, Pero Kimi entra también. sí, po. Y Kimi dice, ¿sabéis qué? Le vamos a meter duro. Y este niño le metió 48 vueltas a ese neumático duro. Y esto tú podrías decir, oye, ya, pero es que Piedrielli, como le están diciendo ahora, porque son neumáticos que no se desgastan nunca, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar que Antonelli no solamente mantuvo el ritmo de carrera toda la carrera, sino que también tuvo batallas. Y no solamente tuvo batallas para adelantar, sino que después tuvo Para que defender, po, weón. bancarse los embates de Piastri y de Leclerc. Sí, po. Entonces, lo que hizo este niñito es de No, otro planeta. de otro mundo. Es de otro planeta. Me encanta Brutal. el video que Max va al podio, lo mira así, se saluda, pero viste que es como el padrino Max. Y Sí. le dice, ¿qué lugar saliste? Cuarto. Y Max queda así como, ¡wow! Así como, weón, saliste Queda loco. 17. Sí. No, absolutamente. Y finalmente se termina pegando una de las remontadas más espectaculares de este año, porque pasa desde el puesto 17 hasta un podio que da pena no haberlo visto en el Sí, pues, podio con la weón. champaña, que le Y entregaran al lado de Russell, su igual. trofeo al ladito de Sí, Russell, pues, Toto weón. Wolff, papi, orgulloso absolutamente, pero bueno, así son las carreras, muchas veces se ganan podio. Oye, recordemos que Carlos Sainz, su primer trofeo en la Fórmula 1 lo recibió fuera Sí, del pues, ¿te podio. acordáis el video? Así es, así es. Así Es que verdad. estas son cosas que pasan en las carreras. Sí. Oye, bueno, muy bien Kimi Antonelli y Russell, como siempre, Steve. Steve siempre está ahí, weón. Steve. Steve siempre está ahí, tuvo una linda batalla contra Max, pero eh, yo creo que el análisis que hace por la radio, que está completamente correcto, que tiene que ver con, oye, mira, yo creo que Norris va a ser muy difícil que yo me pueda defender Sí, de Norris, sí. por lo tanto prefiero no hacer nada estúpido y conservar el podio, Lo que pasa es que, ¿vale? sí, lo que pasa es que ya había peleado con Max al Destrozó su goma, principio y hizo cagar el neumático. ahí Entonces está se el dio tema. cuenta que si defendía de nuevo,
podía quedar mucho más atrás. Entonces, Exacto. Entonces ahí te Steve pregunto, hace la Nico. pega, pues, weón. No, Steve hizo la pega absolutamente, pero creo que en esta carrera, creo que esa pega pudo haber sido mejor ejecutada. ¿Por qué? Esto independiente que después el Sí, resultado sí, lo consiguió igual, o sea, igual se quedó con el segundo lugar. Pero ir a contra Max, sabiendo y habiendo visto los tiempos del RB complicado. en la quali, y habiendo visto el ritmo de ese RB21 en las prácticas libres, quizás lo mejor era agarrarse del rebufo de Verstappen, mantener ese ritmo y no destrozar sus gomas, Con cosa de él, pensar en ese segundo puesto sí. contra Norris, que quedó muy rezagado, muy rezagado después de ese control Es que que cometió ahí, en la largada. ahí quizás es la ambición. Y yo creo que, mira, Russell tiene otra pasta de campeón, que es diferente quizá a la que estamos acostumbrados. Pero yo a Russell lo veo con esa pasta de campeón antigua como de estos pilotos gentleman, ¿cachai? Sí, Porque muy estos mismos inglés. análisis, sí, estos mismos análisis de decir, ¿sabes qué no? Ya esta pelea no me conviene, pero tiene la ansia y las ganas de ir a pelearla igual. Entonces, eso yo lo admiro de Norris, porque va de Norris, de De Russell. Russell, porque creo que nos está mostrando también un Russell más maduro, que al final eh, hoy día acumula puntos como loco en todas las carreras. eh, y que si tuviera un mejor auto, un poquito mejor, yo creo que estaría peleando también. Absolutamente, absolutamente. Ahora, ojo, para los que nos están escuchando en la casa, uno hace estos análisis con el diario el lunes, con el Sí, pues, resultado en obvio, mano, obvio. porque probablemente cualquier piloto que tenga a tiro al primero Voy a ir va a a ir a pelear. buscarlo. Sí, El punto es que muchas veces esa ansiedad hay que controlarla porque al final del día quizás Russell podía pasar a Max, pero mantener a Max después atrás es otro cuento distinto. Entonces uno tiene que poner en perspectiva no solamente las siguientes 3 vueltas, sino que tienes que poner en perspectiva y pensar y proyectar la carrera completa. sí. Por supuesto que tu ingeniero está ahí también para ayudarte a tener estos No, pero análisis bien. Bien, y Russell. nada, así que Bien, muy bien, bien Steve. Russell, muy bien los Mercedes, lo Sí, que rescata Mercedes en Las Vegas es una locura, weón. sí. Una locura. Y se asegura el segundo lugar del campeonato. Así que la Money, money, hizo. money, Sí. money. Lo Así aseguró, es, lo aseguró. así es, Oye, así y es. por último, hablemos de McLaren, del error, de que ese error nos mantiene vivo el campeonato. Quizás quedamos con un sabor dulce y agraz cuando terminó la carrera porque decíamos mierda, esta weá es imposible. Todavía Max sigue vivo, eh, Piastri sigue vivo, pero ya está muy difícil porque Norris se estaba escapando con los puntos. Y yo me acuerdo, Álvaro, eran acá a las 3:30 de la mañana en Chile. Yo estaba escuchando a colegas españoles, mexicanos, y de repente veo un reel de Dazón que está uno de los chicos y dice, algo pasa en McLaren, acaban de cerrar el box, esto es ilegal porque no deberían taparlo, pero tienen los Ponen dos las box, pantallas, sí, no, es ilegal, no se puede hacer, pero no se están con debería un hacer. delegado de la FIA y está todo cerrado. Algo pasó. Y yo, ya, Hay pero una puede cámara que ser, se weón. cuela entre Sí. medio, Y las caras, weón, de... justo entre dos biombos. Sí. Y las caras dentro de McLaren eran como... La cara de Andrea Estela Sí. es Bueno, impagable. se suma. ¿Por qué estaba Dazón ahí? Porque tenían una entrevista con Andrea Estela. Correcto. Y él no dice nada, solamente no llega. Y cierran el box. Y ahí todos como... Bueno, algo pasó. Empiezo a ver Twitter, qué viejo. Ex. Y algunas cuentas que siguen a McLaren y todos dicen, ojo, parece que Lando tuvo problemas con la gasolina y por eso bajó tanto el ritmo. Sí, Cosa que en porque empezó a parte, hacer Leaf and sí, Coast en las últimas 3 vueltas. cosa que es real, que sí lo hizo. Sí, Pero después, yo esperando, te lo juro amigo, muerto de sueño, 5:30 de la mañana, pa, breaking news, tiran el bombazo. McLaren descalificado. Y ahí que, oh, ya me voy a Ahora, dormir.
Todavía, todavía no aclaran por qué efectivamente estaba Norris haciendo el Leaf and Coast, si era porque quedaba poca gasolina o porque en algún minuto se dieron cuenta que esa tabla no iba a resistir la tolerancia mínima de la medida de 9 milímetros que tiene que tener, porque, Nico, yo creo que a todos nos pasó esto. Todos nos dimos cuenta de que los McLaren estaban sacando más chispas que el resto de los autos. Sí, ahora, Hay muchas tomas en las que la cantidad de chispas que se ve, cuando hay otra, en la misma toma hay otros monoplazas que se ve que están sacando menos chispas, y de hecho hay una toma en particular que no, enfocan a Norris de frente por el strip principal, sí. la recta de casi 2 kilómetros, y yo pensé que Norris tenía o un volardo o el pedazo de algún ailerón de alguien metido en el suelo del auto, porque la cantidad de chispas que está sacando no era normal. Claro, fue como un poco cuando Albon se choca al muro, que sale chispa así, fue parecido. Exacto, Sí, exacto, sí. tal cual. Ahora, cuando todos empezamos a ver que se empezó a alargar la distancia entre Verstappen y Norris, y la distancia entre Russell y Norris se empezó a achicar a pasos agigantados, todos nos colgamos a la televisión muy emocionante, tuvimos una partida emocionante y un final emocionante de entender si ¿Qué el auto pasaba, po? de Norris estaba teniendo un problema de fiabilidad puntualmente. Oye, ahí yo Si estaba puntualmente era un emputecido problema de con la motor, de transmisión, freno, weón. anda a saber tú. Yo estaba ¿Ah? emputecido con la transmisión porque veíamos que el tiempo de nuevo iba Qué bajando locura. y no lo ponían, weón. Ni siquiera en el picture in picture al lado, weón. De nuevo, de nuevo, la transmisión del Gran Premio fue un desastre. Pero bueno, finalmente todavía no tenemos la claridad de por qué se provoca ese Leaf and Sí. Coast al final de la carrera, pero yo creo que eso es algo que vamos a saber sí o sí durante la semana. Pero, sí, bueno, estuvo bueno. Descalifican a los dos McLaren, que para mí es un disparo en los pies estúpido de parte de la escudería. El tema de decir, no, no tuvimos tiempo para medirlo, es mentira. Tenéis 19 equipos que lo hicieron bien. Yo creo que An- trataron. Andrea Stella dio una declaración, me absurda, pero Es que todas las excusas que dieron, incluso a la FIA le dijo, weón, te weando. No. correcto. O sea, tú me puedes dar las excusas que sean, pero el error está. Sí, po, Tú ganas rendimiento por el hecho de ir más un bajo. milímetro más abajo. Listo. O sea, ahí se termina la discusión. Ahora, lo que propone Andrea Estela es que en ninguno de los datos recogidos en las tres prácticas libres hubo un porpoising como el que se vio en la carrera. Eh, No lo sé. no, a ver, Ahora, no voy a discutir esto, pero, no, pero no, pero tampoco es algo que me suena, no me Álvaro, cuadra hay un tanto. agravante también. Que todos sabíamos y lo dijimos que al McLaren no le iba bien en Las Vegas. Sí. Y repentinamente está peleando el primer lugar. Obvio algo había. Es lo mismo cuando la mejor performance que tuvo Ferrari fue cuando los penalizaron por altura. Correcto. Entonces, Ahora, se viene algo más, po. ¿Qué pasa con la altura de los Ferrari en las últimas tres carreras que quedan? Perdón, de los McLaren en las últimas tres carreras que quedan, Nico. ahora, otra cosa, y yo te la deslicé ayer por WhatsApp, Álvaro, todavía la FIA no dice cuáles son los equipos que tenían el dispositivo justo en esa plancha. Entonces yo me pregunto ahora, eh, ¿Qué pasó con eso? ¿y si era McLaren? Y esta vez Espérate. no lo McLaren y otro pusieron equipo. y cagó. Pero mi pregunta, Nico, es: ¿y qué pasó con esa investigación? Porque ya se habló de que estaba habiendo una investigación, bla, No, bla, bla, bla. lo que dice la FIA es que ellos lo que van a hacer es hacer un cambio en el reglamento. Pero, porque hay muchos equipos, yo creo que de verdad aquí la mafia inglesa estuvo tratando de decir no, no lo saquís porque van a penalizarnos por el campeonato, etcétera, etcétera. Pero quizás quedaron al descubierto. ¿Habrá sido justicia divina? Puede haber sido una justicia divina. Puede ser que los ingleses se metan. Podemos tener teorías de conspiración detrás. Mi pregunta es una sola: ¿qué pasó
con la investigación que se inició en Interlagos y de la cual todavía no hemos tenido noticia. No lo sé, Porque amigo. si hay cualquier irregularidad que le vaya a costar puntos a un piloto o a dos pilotos o a varios equipos, eso no se puede estirar más. Ya es impresentable de que haya pasado un GP Sí, po. entre medio, entre que dicen que hay una investigación y de que no se entrega la información sobre esa investigación. Ahora, ¿qué Ahora, pasa si invalidan Ujú. a los McLaren en Interlagos? Amigos, si eso llegase a pasar, nos Sería vamos a ver el enfrentados mejor cine probablemente a la mejor season de la de la historia. Fórmula 1 de los últimos 30 años. Porque el rescate que se está dando de aquí, en el fondo, hasta el final de la season, donde Verstappen en un minuto estaba muerto y logra escalar, y entre medio hay irregularidades por parte de los McLaren, se dan estas salidas de pistas donde Lando, weón, termina cometiendo un pequeño error que le cuesta. O sea, estamos cine puro, pues, weón. Cine Sí. puro, y quién es el libretista de esta weá. Drive to Entonces, Survive. absolutamente. No, weón, Netflix, weón. Los weones de En Netflix están febrero vamos a así. hacer una van premier, weón. No, olvídate, weón. Drive to Survive le van a meter Va a estar 5 capítulos hermoso. más, weón. Sí. Oye, ¿Cachai? ah, lo que sabemos es que el campeonato ahora está más vivo que nunca. Veremos qué pasa. Obviamente vamos a estar esta semana con una previa. Y eso, recordarles a todos que nuestro auspiciador Asaito Experience Karting están disponibles los tickets en asaitoexperience.com. Y esta semana vamos a ir tirando nuevo contenido con respecto a eso. Así que todos atentos. Si te gustan los karting y te gustan los autos y te gusta pasarlo bien con amigos, es un panorama perfecto y un regalo muy bueno para Navidad. Así Ahí la es, dejo, ahí la así es, dejo. así es. Tremendo regalo. Oye, y tremenda salida para los que nos ven, tremenda salida para empresa, tremenda salida Sí, para un grupo de amigos, tremenda salida para la familia, tremenda una salida cita. para Yo quiero dar cualquier un grupo, dato, una amigo, cita. A ver, a ver. porque cuando tú generas emociones de adrenalina y en las personas, se enganchan más. Mira, No es mira. mala idea. Primera Ojo, cita ojo. karting. Pueden hacer el amor encima de un karting. No, no, amigo, no, eso no. No, 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 ya son todos. Nico, oye, se nos viene el Gran Premio de Qatar. Vamos Sí, a tener una linda previa del Premio de Qatar. Ya estamos terminando esta temporada. sí. Tenemos una carrera sprint. Quedan en lo real, quedan 15 puntos para pelear entre el primero o el que rescate todos los primeros lugares de las 3 carreras que quedan. No, Por lo tanto, esto a Max no le alcanza, a menos que exista otro despiste por parte de Lando Norris. sí. Vamos a ver eso Vamos a en la ver. previa. En la previa tenemos que hacer cálculos y ver qué escenarios tenemos para que Max o Piastri, porque están con los mismos puntos, pudieran arrebatar el título a Norris. Les Así recuerda a es. todos suscribirse, obviamente a nadie lo pidió, en YouTube, en TikTok. Oye, en TikTok llegamos a más de 1000 seguidores, así que muchas gracias a Mira, todos por el apoyo. Somos felices porque vamos creciendo en todas nuestras plataformas. Y así sigan es. a Álvaro En Álvaro Baesler, en Instagram. y a mí en el Nico Verso ON Lacoste. Álvaro, nos vemos en un próximo capítulo. Oye, nos vemos en un próximo capítulo. Esta semana va en el chismecito, así que estén Sí, atentos. hay que estar atentos. Chao, nos vemos.